Muy buenas a todos, otra vez amigos aquí en Infocomputer un día más, y hoy vamos a analizar con todo detalle este nuevo todoterreno de portátil, el Lenovo de la serie IdeaPad, un Lenovo IdeaPad 5 Pro con un rendimiento increíble y una potencia espectacular. Vas a poder editar vídeos, jugar a videojuegos con su enorme pantalla, pero vamos a ir viéndolo poco a poco porque es que de verdad es increíble. Así que venga, venid aquí un poquito más cerca que vamos a empezar. El tamaño más bien medianito debido a su pantalla de 16 pulgadas que veremos más adelante, pero la verdad es que es súper fino. Mira, por aquí llega como a, no llega ni a 2 centímetros de grosor y ya veis que es súper finito. Por delante se va haciendo cada vez más estrecho y la verdad es que queda precioso. Tampoco pesa mucho, la verdad es que llega como ni a 2 kilos. Tiene un tacto increíble, se nota que es súper profesional y súper suave, con unos acabados en metálico y este logo de aquí que la verdad es que queda súper bonito y súper elegante, me encanta. Por la parte de abajo tiene estas patitas de goma, veis que aquí tiene estas dos de aquí y arriba tiene una más grande que es un poquito más ancha. Esta de aquí es un poquito más gordita para que el sistema de ventilación pueda funcionar perfectamente y no se sobrecaliente bajo ningún concepto. Si nos fijamos en esta parte tenemos la toma de corriente, que en este caso es cuadrada, y una salida HDMI que nos puede servir pues para conectarlo a otro monitor, para ver una peli en la pantalla del tele de casa. Y también tenemos un USB tipo C y una entrada mini jack pues para los cascos o los auriculares. Y en esta parte tenemos dos USB 3.0 que son los de rápida velocidad, este pequeño agujerito que es el micro y un LED de encendido que nos indica cuando se está encendiendo o está apagado. Además de un lector de tarjeta SD que a mí me viene genial para volcar los vídeos de la cámara directamente, meter la SD y sin problema. Y ahora vamos a abrirlo. Una vez que lo abrimos, la sensación es increíble, vamos, se puede abrir con una mano que no se mueve en absoluto. Aquí en la esquina superior derecha encontramos el botón de encendido al lado de los altavoces, que vienen con una tecnología Dolby Atmos pensada para el entretenimiento que genera un sonido envolvente con muchísima profundidad. Y tenemos un teclado bastante amplio con las teclas súper finitas y súper suaves. Y aquí abajo tenemos el trackpad, que es bastante grande para la mano de cualquiera, la verdad. Vamos, a mí es que me da de sobra. También es súper suave y con muy poquita profundidad. Pero lo más guay de todo es que está cargado de gestos con este Windows 11, que, por ejemplo, si pellizcas así como el móvil, puedes hacer zoom, moverte como si fuera la pantalla de tu teléfono. Y si usas los tres dedos, pues tienes muchísimas más opciones. Por ejemplo, si deslizas hacia arriba, puedes ver las distintas tareas que tienes abiertas, ¿no? Por ejemplo, es tan sencillo como le tiras así para arriba, ¡pum!, y cambias de pantalla. Pero más rápido todavía es que si mueves hacia los lados, directamente puedes saltar de una a otra. La verdad es que es súper fácil y súper rápido de hacerlo. Y bueno, pues si deslizas hacia abajo te vas directamente al escritorio. La verdad que una experiencia de usuario maravillosa. Así que bueno, ahora parándonos en la pantalla, tiene unos marcos súper finitos y es que queda genial. Tiene una pantalla de tipo IPS de 2560 x 1600 píxeles de resolución, que se ve enorme porque tiene 16 pulgadas, como os he comentado antes, que también es abatible casi hasta 180 grados, que de verdad que es que se ve precioso. La pantalla es de tipo IPS de 2560 x 1600 píxeles de resolución y una tasa de refresco de 120 Hz. Con lo que, como veis, podemos ver cualquier vídeo en 4K a 60 frames por segundo, que es que no vais a tener ningún tipo de problema. Los colores son súper vivos, con un 100% de sRGB. También es una pantalla antirreflejos, así que la verdad es que se ve súper bien. Aquí arriba tiene una pequeña webcam con un sensor de infrarrojos que la verdad es que funciona muy guay para el reconocimiento facial de este Windows Hello. Y tiene una tarjeta gráfica de Nvidia RTX 3050 que realmente vale la pena. Una gráfica con un rendimiento bastante espectacular para juegos como el Fortnite o incluso editar y exportar vídeos en 4K bastante rápido. Y bueno, metiéndonos ya en sus especificaciones, nos encontramos con un procesador Ryzen 7 5800H con 8 núcleos y 16 hilos, con 16 GB de RAM hasta 4400 MHz y una SSD de 512 GB con muchísima velocidad. Un procesador, la verdad, que es increíblemente potente. Así que bueno, con estas características, teniendo en cuenta que es un portátil, vas a poder trabajar en edición y en temas de renderizado sin problema. Tiene un rendimiento súper potente, incluso para darle un uso gaming, vas a poder jugar con él incluso a cualquier cosa. A modo de conclusión, podemos decir que este portátil está diseñado para
tareas duras y no te va a dar ningún problema con ningún uso que normalmente se le vaya a dar a un portátil. Ahora mismo se puede encontrar entre unos 1.300 y 1.600 euros dependiendo de las características que elijas, y lo puedes encontrar en nuestra web de Infocomputer reacondicionado como siempre al mejor precio del mercado. Os invito a que nos comentéis si habéis estado usando alguno de estos portátiles o trabajado con ellos, cuáles son vuestras experiencias, y si tenéis alguna duda pues también podéis dejárnoslos aquí en los comentarios o escribirnos por nuestras redes, que estaremos encantados de responder a todo. Así que bueno, esperamos que os haya gustado, muchas gracias por vernos y nos vemos por aquí muy pronto en otro vídeo de Infocomputer. Así que nada, un besazo, chao.